Buenos días a todos, les doy la bienvenida al Ateneo número 643, titulado LLMs en Prevención en Medicina. Continuando así con el track de LLMs en Salud. Mi nombre es Manuel García Gili, soy médico especialista en medicina interna y actualmente me desempeño como residente en informática en salud. Cabe mencionar que esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y se da dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Bueno, esta presentación y la presentación anterior están incluidas dentro del track de LLMs en Salud y estuvimos trabajando en forma colaborativa con mi compañera, la licenciada Cintia Castro, quien también se desempeña como residente en Informática en Salud, y ambas presentaciones fueron coordinadas y supervisadas por el doctor Agustín Segalini, quien es especialista en medicina general, especialista también en informática en salud y actualmente forma parte del área de terminología clínica del departamento. Bueno, vamos a comentar un poco lo que va a ser el recorrido del Ateneo. Este Ateneo se va a dividir en 4 ejes temáticos o 4 módulos. El primero va a constar de una breve introducción, en donde vamos a mencionar algunas generalidades sobre los métodos de screening, hacer un breve reconto histórico sobre los principales métodos. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que es repasar algunos conceptos grandes sobre los grandes modelos de lenguajes o LLMs por sus siglas en inglés. Posteriormente vamos a avanzar a un segundo módulo en donde vamos a hacer una primera revisión de un artículo científico para intentar evaluar lo que es el papel de los LLMs en los métodos de screening en salud. Luego vamos a avanzar al tercer módulo, en donde también vamos a hacer una segunda revisión de un artículo, esta vez haciendo hincapié en lo que es el uso de los LLMs con las profilaxis en medicina. Y el último módulo, para cerrar y concluir el Ateneo, vamos a revisar un artículo editorial en donde se plantean las tendencias a futuro y algunos temas o puntos de vista a tener en cuenta en la aplicación y en la implementación de herramientas de LLMs en medicina. Bien, bueno, ingresando ahora en lo que es el primer módulo de introducción, y antes de empezar a tocar temas más técnicos de los grandes modelos de lenguaje, me pareció pertinente hacer una breve introducción sobre los métodos de screening, qué son los métodos de cribado, para aquellos que por ahí no están tan familiarizados con este concepto. En el año 1951, la Comisión de Enfermedades Crónicas de los Estados Unidos definió a estos métodos de cribado, métodos de screening, como la identificación presuntiva de enfermedades no reconocidas en una población aparentemente sana y asintomática, mediante pruebas, exámenes u otros procedimientos que pueden aplicarse de manera rápida y fácil a la población objetivo. En esta definición yo remarqué algunas frases o algunas palabras que me parecieron importantes para resaltar. Más que nada, el tema de las enfermedades no reconocidas, ¿sí? Esta definición hace hincapié en activamente ir a buscar enfermedades, ¿sí? En los pacientes, en una población o en pacientes que por ahí están asintomáticos, lo cual obviamente dificulta el diagnóstico de enfermedades, y justamente la idea del método de screening es lograr detectar o diagnosticar enfermedades en estadios tempranos para que luego las consecuencias no sean tan severas y uno pueda tomar o realizar tratamientos oportunos en fases tempranas. Revisando este artículo, describe distintos métodos de screening a lo largo de la historia. Me pareció importante resaltar que uno de los primeros métodos de screening descriptos
fue durante el año 1917, en la época de la Primera Guerra Mundial, en donde el ejército de Estados Unidos lo que hacía era utilizaba un test psicológico con distintas puntuaciones y scores para evaluar si los postulantes para ingresar al ejército eran o estaban aptos para poder hacerlo. Aquellos postulantes que tenían un score positivo con este test eran derivados luego, en una segunda instancia, con los psicólogos y los psiquiatras para hacer un examen psicológico más exhaustivo para determinar si podían ingresar o no. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, esta prueba se logró estandarizar y actualmente esta es una práctica rutinaria en las inducciones al ejército de los Estados Unidos. Actualmente, de hecho, es una prueba que se denomina el adjunto de cribado neuropsiquiátrico. Otra de las pruebas que menciona el artículo que también me pareció importante o interesante de comentar fue el cribado o el primer cribado a gran escala de diabetes en Estados Unidos, que se realizó cerca del año 1946, más que nada por la importancia que tiene la diabetes como enfermedad a nivel mundial, que es una enfermedad que conlleva una gran morbimortalidad en el mundo y que con esta determinación, la determinación de la glucosa en sangre, hoy por hoy constituye una práctica rutinaria con la cual se logra hacer una pesquisa y un diagnóstico precoz de la diabetes y con esto tratar de disminuir las complicaciones a corto y a largo plazo que produce esta patología. Ahora yendo un poco más a conceptos más técnicos y repasando un poco algunos conceptos del Ateneo anterior, vamos a hablar un poco de lo que son los grandes modelos de lenguaje, repasar un poco. Este es un gráfico que a mí me gustó mucho porque muestra cómo estos modelos, o sea, el LLM es un modelo computacional que mezcla componentes tanto de lo que son las inteligencias artificiales generativas con un modelo de aprendizaje automático basado en redes neuronales, como son los modelos de Deep Learning o aprendizaje profundo, particularmente utilizando modelos de tipo Transformer. ¿Sí? Este es un gráfico que me gusta mucho porque muestra bien cómo estos modelos, los LLM, se encuentran en la intersección entre la IA generativa y los modelos de Deep Learning. De hecho, estos modelos, los LLMs, inicialmente su uso principal fue para la generación de texto y muchas veces en un formato de agentes conversacionales como los que hoy por hoy se conoce como chatbots. Pero uno de los avances más recientes y más importantes, por lo menos en este último año, fue la aparición y la creación de modelos, de los grandes modelos de lenguaje multimodales. ¿Sí? La principal diferencia que tienen estos modelos multimodales es que, como dice el nombre, tienen la posibilidad o la capacidad de recibir distintos tipos de inputs, es decir, distintos tipos de archivos de entrada que le proveen los usuarios, ya sean formatos de texto, videos, audios, imágenes o bioseñales, y procesar esa información y responder a una petición generada por el usuario generando un output o un archivo de salida. Que también lo interesante de estos modelos es que estos tipos de archivos de salida o outputs también pueden ser de distinta índole, pueden ser imágenes, pueden ser texto o distintos otros tipos. Uno de los modelos más novedosos presentados por la empresa Google es MedGemini, que es un LLM con un fine tuning específico para el ámbito médico, es decir, un modelo que está entrenado con una base de conocimiento específica en lo que es el ámbito médico y que tiene la capacidad de recibir distintos tipos de archivos, ya sean imágenes, como pueden ser tomografías, resonancias, radiografías, puede recibir al mismo tiempo o combinarlo con
registros médicos, evoluciones, notas clínicas y devolver un output a alguna consulta que haya realizado el usuario. Así que, nada, mencionar esto, los LLMs multimodales, que es lo que se viene. Bueno, ahora adentrándonos un poco en lo que es el segundo tramo del Ateneo, vamos a analizar el rol potencial de los LLMs para generar herramientas de screening, revisando el siguiente artículo titulado en español Recomendaciones para el cribado inicial de retinopatía diabética en pacientes diabéticos utilizando inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje en escenarios de casos reales. Este fue un estudio realizado en el año 2024 de tipo prospectivo y basado en cuestionarios que tenía como objetivo primario investigar el rol de la inteligencia artificial para determinar los tiempos apropiados de inicio de métodos de screening para la retinopatía diabética. Para estos estudios se utilizaron distintos tipos de modelos de LLM, principalmente los dos modelos provistos por OpenAI, ChatGPT en su versión 3.5 y 4.0, y el modelo de Bing provisto por la empresa Microsoft. Este estudio constó de distintas etapas. En una etapa inicial se le solicitó a ChatGPT en su versión 3.5 que creara o generara 20 casos clínicos hipotéticos relacionados con la diabetes mellitus y la necesidad de realizar un fondo de ojo y que se evaluó con un especialista en retina. Posteriormente se tomaron estos 20 escenarios clínicos y se distribuyeron a un grupo de 5 especialistas en retina, o sea, 5 oftalmólogos especialistas en retina que tuviesen al menos 5 años de experiencia clínica en retinopatía diabética. Estos profesionales lo que hicieron fue tomaron los escenarios clínicos y utilizando un formato de cuestionario de opción múltiple con 3 puntos, el médico tenía que seleccionar para cada escenario una única respuesta que correspondía al tiempo o al mejor momento para la detección de la retinopatía diabética. Estas 3 opciones podían ser una atención inmediata, dentro de un año o dentro de 5 años. Por último, lo que se hizo se tomaron estos mismos 20 casos clínicos y se les presentaron a los modelos de inteligencia artificial para que también seleccionaran una respuesta para cada escenario clínico y luego comparar con las respuestas que habían elegido los profesionales. En base a estas respuestas obtenidas por los médicos y las plataformas de inteligencia artificial, se alcanzó un consenso para determinar cuál fue la respuesta más común, es decir, en cada caso clínico, cuál era el momento óptimo para la detección de retinopatía diabética y cuál era la respuesta mayoritaria, es decir, cuál fue la respuesta más frecuente entre los médicos y las plataformas de inteligencia artificial. Se lograron identificar así 6 factores de riesgo en estos distintos escenarios clínicos relacionados con el momento adecuado para la detección de la retinopatía diabética y se les otorgó un sistema de puntajes. Este sistema de puntajes se basó en las respuestas proporcionadas tanto por los médicos como los resultados provistos por los modelos de la inteligencia artificial. Estos 6 factores de riesgo identificados fueron un estado de diabetes no controlado o mal controlada, comorbilidades sistémicas como podían ser enfermedad renal crónica, hipertensión o tabaquismo, antecedentes familiares de diabetes, embarazo, la edad, que la edad se subdividía en 2 subítems con distintos puntajes, con un punto de corte de 45 años, y el tipo de diabetes que también se subdividía con 2 distintos puntajes en base a o dependiendo de si era un paciente con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Vemos cómo los 2 factores de riesgo que más puntuación recibieron fueron un estado de diabetes no controlada y que el paciente presentara comorbilidades sistémicas con 3 puntos. Luego los antecedentes familiares y el embarazo se les otorgó un puntaje de 2 puntos
y tanto la edad como la diabetes se distribuían con 0 y 1 puntos dependiendo de los puntos de corte de sus subvariables. En base a estos factores de riesgo y en base a los sistemas de puntajes creados, se estableció un score de screening propuesto para la detección de retinopatía diabética con un mínimo de 0 puntos y un máximo posible de 12 puntos, y en base a eso se formaron 3 categorías basadas en estos puntajes. Puntajes entre 0 y 2 puntos para casos que requerieran una detección dentro de 5 años. El puntaje entre 3 y 5, o sea, entre 3 y 5 puntos, se iba a determinar un control o una detección que meritaba dentro del año, y aquellos que tuviesen puntajes entre 6 y 12 puntos, se determinó que requerían una detección o un screening inmediato. Bueno, según a modo dentro de lo que son las conclusiones de este artículo, me pareció importante mencionar ese apartado de la Asociación Americana de Diabetes, en donde en su última guía de recomendaciones toma como únicas variables el tipo de diabetes y el embarazo, ¿sí? Son los dos factores que modifican la conducta en cuanto al cribado o el screening de retinopatía diabética. Lo interesante de este trabajo es que detectó que la edad del paciente y el tipo de diabetes tenían menos impacto en el momento de la detección de la retinopatía diabética, y que por ahí había otros factores, por ejemplo, un estado de diabetes mal controlado o la presencia de comorbilidades sistémicas, que podían resultar o tener más peso a la hora de la detección o el screening de retinopatía diabética. Además, bueno, se establecieron 6 posibles factores de riesgo contra los 2, o bueno, en este caso de la guía, el único factor que se describe, que es el estado de la diabetes. Por ende, bueno, la conclusión de este artículo es que la inteligencia artificial y los LLMs tienen el potencial de crear sistemas innovadores de screening o de cribado para distintas patologías, pero que se necesitan más estudios y validaciones con escenarios reales antes de poder aplicarlos dentro de guías estandarizadas. Adentrándonos ahora en lo que es el tercer módulo y siguiendo con el análisis del papel de los LLMs en la prevención en medicina, vamos a evaluar ahora el rol de los LLMs en las profilaxis médicas, revisando un artículo del año 2023 titulado en español "Una herramienta de cribado basada en modelos de lenguaje para identificar pacientes para alertas de mejores prácticas, desarrollo y validación". Bueno, a modo de introducción, las alertas de mejores prácticas, que se determinan o se denominan BPA por sus siglas en inglés, son herramientas útiles para mejorar los resultados de la atención del paciente, generalmente estandarizando algunos cuidados y recomendaciones para disminuir el error médico. Dichas alertas, si bien son útiles y pueden guiar al profesional, cuando se activan o se utilizan de forma excesiva, pueden generar, o uno de los riesgos más importantes, que generen fatiga en el usuario y que esto lleve a la desensibilización y a la omisión de las alertas. Es por esto que se plantea en este trabajo el supuesto de que los LLMs son herramientas con la potencialidad de guiar y seleccionar correctamente a los pacientes para aplicar las alertas de mejores prácticas, y que no sea una aplicación masiva e indiscriminada que pueda derivar en la fatiga del usuario. Particularmente, bueno, lo que se observó o lo que se buscó fue probar una herramienta del LLM para seleccionar pacientes que fuesen adecuados para fomentar la prescripción de las profilaxis anticoagulantes para las trombosis venosas profundas.
Bien, dentro de lo que fueron los materiales y métodos del estudio, en cuanto a lo que es la base de datos, se utilizaron datos provenientes de un dataset público llamado MIMIC3, provisto por el Hospital de Brigham. De ese registro se seleccionaron 1.100 registros clínicos que fueron únicos, es decir, tenían un único ID identificatorio y que además fueron de-identificados para mantener la privacidad de los datos de los pacientes. En cuanto a lo que fue la población de estos pacientes, el criterio de inclusión fue incluir pacientes que no hubiesen recibido tratamiento anticoagulante, ya sea tanto terapéutico como profiláctico al momento de la admisión, y se dejaron afuera o se excluyeron a todos aquellos que habían recibido un tratamiento de este tipo. Por último, bueno, el modelo que se utilizó fue el modelo Biomed Roberta de la empresa Allen AI, y estos 1.100 registros clínicos fueron seleccionados y divididos en 3 subgrupos de datasets. Uno para entrenamiento, que constó de 500 registros, uno para el desarrollo, que contó con 300, y un último dataset para hacer las pruebas, con 300 registros clínicos. Los resultados presentados fueron bastante interesantes de este artículo. Dentro de lo que fueron los 300 registros del dataset de prueba, el LM clasificó a 72 pacientes con sangrado agudo y a 228 pacientes sin sangrado agudo, detectando correctamente al 94% de la población adecuada para recibir las alertas de las BPA. Sin embargo, también me pareció interesante que hubo 36 pacientes que fueron mal clasificados con 12 falsos positivos, es decir, pacientes clasificados erróneamente con sangrados, y 24 falsos negativos, es decir, pacientes a quienes no se les reconoció correctamente el sangrado. En esta diapositiva lo que se ve es la representación gráfica de la precisión de la herramienta medido a través del área bajo la curva y del área bajo la curva del ROC. El gráfico de la izquierda muestra un área bajo la curva de 0,82 con un intervalo de confianza del 95, del 0,75 al 0,89, mientras que el gráfico de la derecha muestra un área bajo la curva de un gráfico ROC con un 0,89 calculado con un intervalo de confianza del 0,84 a 0,94, demostrando así una precisión bastante buena calculada de la herramienta. Ahora bien, esto por ahí es de lo que más interesante me pareció analizar, que fueron los casos mal clasificados. De los 24 pacientes clasificados incorrectamente como sin sangrado, es decir, los falsos negativos, el modelo tuvo dificultad para identificar el sangrado si el sangrado era una queja secundaria, es decir, si el paciente se presentaba a la consulta por otra queja principal y el sangrado se mencionaba incidentalmente como una queja secundaria. El modelo también tuvo dificultad para reconocer o interpretar abreviaturas atípicas o raras que denotaban sangrado. Por ejemplo, se mencionaron que le costó reconocer el término subdural como una abreviatura para hemorragia subdural, o el término EBL como una abreviatura para pérdida estimada de sangre en sus siglas en inglés, o la abreviatura SAH como una abreviatura para hemorragia subaracnoidea. En cambio, para los 12 pacientes clasificados incorrectamente como con sangrado, es decir, los falsos positivos, el modelo tuvo dificultades con frases, por ejemplo, con frases de sangrado negadas, por ejemplo, que el paciente niega melena o tener melena, así como también notas clínicas que tuviesen o describiesen a una anemia crónica, por ejemplo, como un antecedente de enfermedad actual. O, por ejemplo, dificultad para reconocer sangrados previos o pasados que no estaban activos en ese momento.
Bueno, este artículo, como conclusiones generales de este artículo, los autores estimaron que si se utilizara este modelo para identificar pacientes para unas alertas de tipo BPA de mejores prácticas, en lugar de una estrategia no selectiva que enviara alerta a todos los pacientes, estimaron que este modelo podría reducir el número de pacientes que activarían una alerta en un 20% y al mismo tiempo aumentar la aplicabilidad de las alertas en un casi 15% en comparación con el envío no selectivo de las alertas. Sin embargo, la herramienta no estuvo exenta de errores, y eso me parece importante remarcarlo, y uno de los datos que ellos tienen en cuenta es que creen que aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento probablemente podría reducir los errores de clasificación. Bueno, para finalizar el Ateneo y entrando en el último módulo, vamos a debatir sobre el futuro de los LLMs en medicina, su potencial aplicación, qué factores debemos tener en cuenta para su implementación y qué acciones debemos tomar para intentar disminuir los errores. Para esto, bueno, traje a colación un artículo editorial publicado en mayo de este año en el Centro de Inteligencia Artificial centrado en el humano de la Universidad de Stanford, en el que se plantea la necesidad de tener un enfoque sistematizado para evaluar estas herramientas. Bueno, los sistemas de salud han implementado anteriormente distintos tipos de inteligencia artificial más tradicionales, por ejemplo, más del tipo machine learning, que suelen ser un poco más predecibles. Se define una pregunta, se entrena un modelo y los algoritmos predicen o asisten en la atención clínica. Y bueno, para poder aprovechar el potencial de la inteligencia artificial generativa en el cuidado de la salud, lo que se plantea es que los enfoques sistemáticos para la evaluación de estos modelos pueden llevarnos a un lugar donde los modelos de lenguaje o los LLMs sean un beneficio o representen un beneficio para los sistemas de salud y no un perjuicio. Para esto se describieron una serie de dimensiones a tener en consideración a la hora de evaluar o realizar evaluaciones sobre la implementación de herramientas de IA generativas. Las 6 dimensiones más importantes o más relevantes descritas fueron la precisión, la calibración, la robustez, la veracidad, la equidad y el sesgo. Por último, cabe mencionar que si bien se han logrado avances significativos respecto a la IA generativa, los esfuerzos de evaluación históricamente todavía requieren un trabajo manual considerable, lo cual suelen ser muy costosos y a veces limita el ritmo del progreso. Para poder escalar estos esfuerzos, hay nuevos trabajos que están abordando cómo los agentes de inteligencia artificial que utilicen preferencias humanas pueden usarse para evaluar los modelos de lenguaje a gran escala. Para esto traigo el concepto de lo que es la IA constitucional, que se lo describe como modelos que sean tanto útiles como inofensivos y que utilicen principios establecidos por los humanos que conformen lo que se denomina la Constitución. Bueno, como conclusiones finales del Ateneo, me parece importante remarcar que la IA tiene el potencial de crear sistemas innovadores de screening, pero que hoy por hoy muchas cosas son o se suceden en el ámbito del laboratorio y que faltan validaciones en entornos reales. También me parece importante remarcar la importancia de la estandarización de métricas de evaluación para la implementación de los LLMs y que, bueno, también evaluar la constitución de principios rectores para el entrenamiento de estos modelos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les dejo mis datos por si desean contactarme para alguna pregunta o alguna duda o algún comentario u opinión. Y los invito a que formen parte y participen del próximo Ateneo, que va a estar a cargo del doctor Jacobo Lerner, que se va a titular IA y CDSS de la teoría a la realidad. Muchas gracias.